quién temes? Palabra de Dios, Mateo 10, 26 al 32. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Así que, cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo, tenemos que recordar algo muy importante y es que el Evangelio de Mateo fue escrito para un público mayoritariamente ¿qué? Judío, ¿cierto? Para un público judío. Y es por esta razón que nosotros vamos a encontrar que el Evangelio de Mateo, comparado con otros evangelios, tiene mucha relación con el Antiguo Testamento, mucha relación. Además de esto, vamos a ver que el libro de Mateo no va a seguir un orden cronológico, sino que va a seguir un orden temático. Y es por esa razón que vamos a ver historias en Mateo, digamos, 10, que en otros evangelios van a estar antes o después. Es decir, Mateo no está organizando eso en orden, sino por temas. Entonces, cuando nosotros vemos el evangelio de Mateo, es muy interesante que va a tener 5 partes grandes. 5 partes grandes. ¿Esto qué nos va a recordar? 5, número 5. El Pentateuco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Mateo le está escribiendo a judíos, Mateo tiene en su mente a un público judío, está hablando temáticamente, entonces va a organizar en 5 columnas todo su evangelio. 5 columnas que nos van a recordar ¿qué? El Pentateuco. Entonces vamos a ver 5 sermones o 5 discursos. Estos 5 discursos, el primero ya lo tratamos. ¿Cuál es el primer sermón o el primer discurso? El Sermón del Monte, que es del 5 al 7. En este momento estamos en el segundo discurso o segundo sermón, que es el sermón de la misión. Jesús nos está hablando de la misión y vemos que todo lo que Jesús tiene por decir acerca de la misión está reunido aquí en el capítulo 10. Luego vamos a ver el sermón de las parábolas, que es en el capítulo 13. Luego vamos a ver el sermón sobre la iglesia, que es en el capítulo 18. Y por último vamos a ver el sermón del fin de los tiempos, el sermón escatológico, ¿cierto? El fin de los tiempos, del Apocalipsis, por así decirlo, del 24 al 25. Entonces, en este momento ya hemos tratado el sermón del monte, ahora estamos en el sermón misionero, el sermón para sobre las misiones. Eso es lo que hemos visto durante todo ese tiempo. Y ahora nosotros lo que vemos en este sermón del capítulo 10 es que Jesús nos ha hecho copartícipes de su misión. Jesús pudo haber trabajado solo, Jesús pudo haber usado a los ángeles y sin embargo hoy nos da el gran privilegio de trabajar con Él, no para Él, aunque también, pero es con Él. Estamos trabajando con Él en esta gran misión de llevar la vida a través de ¿qué? A través del Evangelio. Nosotros tenemos esta misión, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Nosotros tan débiles, tan frágiles, tan necios, tan tontos, tan inconstantes. Y sin embargo Dios dice, ellos son mi plan. No hay plan B, ellos son mi plan. Ellos son mi plan. Y nosotros tenemos ese privilegio, ser copartícipes de esta misión. Vamos a escuchar esta historia que nos la va a leer nuestro gran amigo Juan Manuel. Con este micrófono, para que se escuche. Hola. ¿Cómo está? Lo que les voy a leer es un fragmento de un libro, es bastante interesante, es cortico lo que les voy a leer y antes de leer este texto voy a tomar el atrevimiento de decir una cosita. Los mártires es algo muy espectacular históricamente porque eso nos demuestra que el cambio que puede hacer el Señor en el ser humano es real, ¿cierto? Y hace mucho tiempo yo leí que
Si una persona no es capaz de morir por lo que cree, o lo que cree es algo débil, o esa persona es débil, ¿cierto? Entonces les voy a leer este texto, se titula No puedo soportar que sigan golpeándote. Los verdugos comunistas se dirigieron nuevamente hacia el pastor Florescu, y en esta ocasión con atizadores de hierro encendidos. ¿Quién más cree como tú? Danos sus nombres. Florescu se negaba a hablar. Ya lo habían cortado con cuchillos una y otra vez, y lo habían golpeado severamente. Como rehusó a cooperar, lo regresaron a su celda. Metieron ratas hambrientas en su celda a través de una gran tubería. El pastor no podía dormir ni un instante, al tener que defenderse en todo momento. Si descansaba por tan solo un momento, las ratas lo atacarían. Lo obligaron a permanecer en pie día y noche durante 2 semanas. Los comunistas le pedían constantemente que traicionara a sus hermanos en la fe, pero resistía con firmeza. Por último, trajeron a su hijo de 14 años de edad y lo azotaron frente al padre, mientras le decían que continuarían azotándolo hasta que el pastor confesara lo que deseaban saber. El pobre hombre casi se vuelve loco. Aguantó el abuso de su hijo lo más que pudo, pero cuando ya no podía soportarlo más, le dijo a su hijo: Alexander, tengo que decirles lo que desean. No puedo soportar que sigan golpeándote. Pero el hijo respondió: Padre, no me hagas la injusticia de tener a un traidor como padre. Resiste, si me matan, moriré con las palabras Jesús y patria. Esto enojó mucho a los comunistas, agarraron al joven y lo golpearon hasta matarlo. Su sangre salpicó las paredes de la celda y el joven murió alabando a Dios. Esta es la historia, esta es solo una historia de muchas historias del cristianismo. Durante toda la historia del cristianismo, esta es una de las historias que se repiten y se repiten. Durante toda la historia del cristianismo y que se repiten hoy en día. Se repiten en Colombia, se repiten en Corea del Norte, se repiten en China. Constantemente vemos estas historias. Y les recomiendo de pronto, si alguno desea leer más historias acerca de esto, La voz de los mártires, se llama así el libro, La voz de los mártires. Y cuenta muchas historias de muchas personas de diferentes países. Nos cuenta esa historia de este hombre en Rumania que él es capaz de soportarlo todo hasta que se meten con su hijo. Y él piensa, bueno, voy a decirles lo que ellos quieren escuchar por mi hijo. Pero ¿qué dice el hijo? Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Eso es ser verdaderamente libre. Dar la vida. Y él dice, Padre, no permitas que yo tenga un padre como traicionero. Esas son las historias que se cuentan día a día en el cristianismo que está siendo perseguido. Hay muchas más historias. Y es por eso que nosotros tenemos que recordar lo que hemos hablado hasta ahora. Nosotros tenemos esta gran misión que es un gran privilegio, llevar la vida, llevar la palabra de Dios. Y sin embargo, Jesús muy claramente nos dice, el llevar la palabra tiene sus consecuencias. Llevar la palabra tiene sus consecuencias. ¿La consecuencia cuál es? La persecución, el vituperio, los insultos, la muerte. En el momento en que nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús y llevar la palabra, ¿qué es lo que va a hacer el mundo? Se va a levantar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos destruidos. Para destruirnos completamente. El mundo no es nuestro amigo. El mundo no es nuestro amigo. Quiere destruirnos. Y no tenemos que ir a otros países para participar de esa muerte. Es más, me parece que sería mejor que en Colombia no hubiera, obviamente, yo sé que estas son palabras que para muchos son necias, pero la libertad de religión, como hablábamos la semana pasada, nos hace perezosos. Nos hace, yo leo cuando yo quiera. Y la iglesia no crece. En cambio, en países como Corea del Norte, en China, ¿cómo están los cristianos? Atesorando esta palabra, orando cada vez que pueden, entregando su vida a Cristo.
entregando su vida. Entonces nosotros somos enviados por el Señor, todos nosotros aquí. Ninguno tiene la excusa de decir, a mí no me escogió Dios por esto, por esto, por esto. No es una misión solo para el pastor, es una misión para todos los que han decidido ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Y estamos llamados a que primeramente llevemos el evangelio, ¿dónde? A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestra Colombia. Sí, y se lo repito y se lo repito, podemos criticar en su época a Duque, en este momento a Petro, el que sea el próximo presidente, lo que sea. Podemos criticar fácilmente, pero nosotros hemos orado por Colombia, estamos llevando la palabra. Esa va a ser la única solución. Esa va a ser la única solución. La luz del evangelio brillando en la vida de cada uno de los colombianos va a ser la única solución para realmente traerle dignidad al hombre. La verdadera dignidad se encuentra cuando realmente reconocemos quién es nuestro Señor. Porque el valor del hombre no se encuentra en simplemente existir, sino en tener a Jesús como Señor y Salvador. En vivir para su voluntad. Esa es la verdadera dignidad. Y a eso es lo que le temen, por ejemplo, los comunistas. Cuando uno ve este libro, ¿a quién más le temen los comunistas? ¿A quién son? A los cristianos. Porque están firmes en quién es su Señor y Salvador. Están muy firmes. Los romanos, ¿por qué mataban a los cristianos? Porque ellos estaban firmes. Yo no voy a adorar al César, decían ellos. Entregaban sus vidas. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos la misión de llevar la palabra, pero hay consecuencias. Y claro, hemos hablado de cosas muy bonitas hasta ahora. Hemos hablado de cómo Jesús es el Rey que viene. Hemos visto cómo Jesús nos dice, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que perdonar. Hemos visto Jesús cómo hace milagros. Pero hemos llegado a esta parte que no es cómoda para ninguno de nosotros, tampoco para mí. ¿Por qué? Porque todos queremos ese Dios que no nos quiere poner en dificultades, ese Dios que simplemente es amor y por lo tanto lo único que quiere es que nosotros esta vida la vivamos muy bien. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 10, Jesús muy claramente nos dice, ustedes en este mundo van a tener muchos pesares, muchos dolores. Muchos pesares, muchos dolores, muchas dificultades. Porque ese es el precio que hay que pagar por ser discípulo. Porque el mundo se va a levantar en contra de ustedes. Porque el diablo no quiere que nosotros le quitamos las almas de las garras, de sus garras. Y vamos a tener que luchar. Y vamos a tener que ir adelante. Porque somos llamados a ser ¿qué? Soldados de la cruz. Soldados de la cruz. Firmes. Adelante. Firmes y adelante. Con valentía. Por eso es que la palabra ya se los había dicho en Apocalipsis, dice, los cobardes no irán al reino de los cielos. ¿Los cobardes para qué? Para llevar la palabra. Y de pronto en Colombia, en Medellín, no vemos que nos vayan a matar, que nos vayan a hacer tantas cosas que vemos en muchos otros países o en otras ciudades o pueblos de Colombia. Y sin embargo nos da pena llevar el evangelio. Y sin embargo podemos perder amigos. Yo he perdido amigos por llevarles el evangelio. Yo he perdido amigos. ¿Y ustedes creen que para mí, ay, qué dolor? No, yo tengo un precio mayor. Yo tengo un tesoro mayor que es Cristo. Y así es. Y en Medellín lo vivimos. ¿A cuántos no se burlan? Ah, el aleluya ya llegó. El cristiano. Y es una burla constante. Y por eso es que tenemos que estar firmes. Ahora, escuchando esta historia que nos contó Juan Manuel, leyendo el libro que les dije, de pronto viendo videos de cómo asesinan cristianos, viendo noticias, porque nosotros vemos que todavía, por ejemplo, en países como Nigeria, en África, queman a los cristianos, los queman vivos. Y nosotros vemos que al enfrentarnos a estas realidades, nosotros por ser seres frágiles y débiles, ¿de qué se llenó nuestro corazón? ¿De qué? De miedo. ¿Será que yo puedo seguir este camino? ¿Será que yo puedo seguirlo? ¿Cómo así? Y si en algún momento, yo pensaba, y si en algún momento
Yo de pronto resisto, pero si se meten con Dios, si se meten con Bob, ¿yo qué voy a hacer en ese momento? ¿Voy a negar al Señor? ¿Voy a negar a Jesús? Y aquí es donde es muy natural de nosotros que nos llenemos de dudas, nos llenemos de temor. Ahí es donde tenemos que volver a Jesús y recordar su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Mateo 10, 26. 26, 27. Así que no los temáis. Ese es el mandamiento de Jesús. Ese es el mandamiento de Jesús. ¿Cómo podemos resistir todo esto que Jesús nos ha presentado hasta ahora? ¿Cómo podemos resistir? No temiendo. No temiendo. No teniendo temor. ¿Y cuál es el primer motivo por el cual Jesús nos dice no tengan temor? ¿Por qué? Porque a la final nos dice Jesús, vamos a leerlo, 26, 27. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo hasta las azoteas. Aquí de pronto nos podemos confundir. ¿Cómo así que lo que nos dice en tinieblas? ¿Qué significa que nos lo digan tinieblas? En secreto, en privado. Listo. Decirlo en la luz, es decir, decirlo en público. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Las azoteas en esa época era el lugar donde la gente proclamaba las verdades. ¿Listo? Entonces, el primer motivo por el cual Jesús nos dice, no teman, y es un mandamiento, no teman, ¿cuál es? No teman, porque en su momento el Señor les va a dar la razón de lo que ustedes están predicando. El Señor nos va a dar la razón en su momento. A pesar de que en ese momento todas las personas del mundo digan, tan tontos los cristianos, están diciendo mentiras, están engañados, tan tonticos. En su momento, cuando llega el Señor, ¿qué va a ocurrir? El Señor nos va a dar la razón. Y por eso la palabra dice aquí, lo que os digo en tinieblas, decirlo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En su momento el Señor nos dará la razón, en su momento el Señor revelará la verdad. Y por eso no debemos tener temor de todo lo que nos está ocurriendo como cristianos, ante la persecución, ante los insultos, ante las calumnias de tanta gente. No debemos temer. El Señor es nuestro Dios. No debemos temer. Y en su momento el Señor lo revelará todo, ya sea en este mundo o en el venidero. Pero lo revelará todo. Aquí la palabra es muy clara y Jesús lo dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo va a salir a la luz. Porque como decía muy bien Lina ahorita en la oración, Dios es misericordioso, pero también es ¿qué? Justo. Nuestro Dios es justo. Y como un Dios misericordioso y justo, ¿qué hace? Como es justo, como no es corrupto, saca a la luz todas las cosas con las que el mundo nos ha hecho daño. Todos esos insultos, todas esas calumnias, todos esos vituperios. El Señor los va a sacar a la luz y va a avergonzar a aquellos que nos persiguen. Y por eso Jesús dice, no teman, porque en su momento Él nos dará la razón. Él nos dará la razón. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un proyecto? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una empresa? Pues una de las cosas malas que le puede ocurrir, la incertidumbre. La incertidumbre que pueda existir entre los trabajadores. Una empresa que no sabe para dónde va, que tiene incertidumbre, no es una buena empresa, es una empresa que seguramente en algún momento se va a quebrar. Pero cuando una empresa tiene su objetivo claro, cuando su empresa sabe para dónde va, entonces todos los trabajadores se van a sentir muy bien. De la misma manera, Jesús nos está diciendo, no tengan incertidumbre, no tengan dudas, no tengan miedo. En su momento, a pesar de que todo parezca contrario, en su momento Dios va a revelar las cosas. Dios va a revelar las cosas. Pongámonos a pensar qué es lo que están viviendo estos cristianos de esa época. Están viviendo persecución, están siendo asesinados, ahorcados, entregados a los leones. Y toda la gente seguramente se preguntará, Señor, pero yo estoy llevando tu palabra. Señor, pero yo estoy haciendo tu voluntad.
Y la gente seguramente llegará como a este punto de incertidumbre, de duda. ¿Será que estoy siguiendo el verdadero camino? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que en vez de negar, adorar al César, más bien digo, él es César, el César es Dios y luego me voy y digo, Dios, perdóname? ¿Será que con esto es suficiente? Pero Jesús dice ¿qué? ¿Qué es lo que dice Jesús? No teman, no teman, porque todo va a salir a la luz, porque Él es aquel que va a levantar nuestro rostro. Él es aquel que va a secar, enjuagar nuestras lágrimas, enjugar nuestras lágrimas. Él es aquel que nos va a decir, todo está bien. Y allí debe estar nuestra confianza. Y aquí es donde cada uno tiene que pensar, tiene que examinarse y preguntarse, como testigos de Jesús, ¿estamos seguros de este testimonio que estamos dando? ¿Estamos seguros del testimonio? ¿Qué es un testigo? No sé si de pronto ha cambiado ya, pero en esa época un testigo, ¿quién es? Es alguien que ha visto, que ha palpado, que ha oído. Eso es un verdadero testigo. Es aquel que ha experimentado y por eso puede dar testimonio. Experimentado con su tacto, con sus oídos, con sus ojos. Eso es un verdadero testigo. Y un verdadero testigo es aquel que a la final puede dar su vida. Y por eso era tan llamativo que la palabra testigo viene de la palabra ¿qué? Martureo, mártir. Es aquel que puede dar la vida. Entonces, cuando venga la persecución, antes de que venga más bien la persecución, cada uno lo que se tiene que preguntar es lo siguiente. ¿Hemos experimentado al Señor para convertirnos en verdaderos testigos de Jesús? Porque si no hemos experimentado a Jesús, si solo lo tenemos por conocimiento, si solo, es que el ministro dijo, es que esta canción tan bonita me dice que cuando venga la persecución, ¿qué va a ocurrir con nuestras vidas? Vamos a negar a Jesús. Tenemos que experimentar. Tenemos que experimentar a Jesús por medio de la lectura, por medio de la oración, viviendo en obediencia a su palabra. El Señor realmente bendice. El Señor recompensa a los que obedecen. Y eso es lo que dice la palabra. Y cuesta, sí cuesta a veces. Obedecer al Señor no es fácil a veces. Pero nosotros decidimos obedecer su mandamiento. El Señor nos bendice. Esa es la forma en que nosotros escogemos la vida y la bendición. ¿Cómo escogemos la muerte y la maldición? No obedeciendo, no escuchando su palabra. Jesús, ¿qué dice? ¿Cuál es mi alimento? Hacer la voluntad, no es escuchar la palabra. Ustedes de pronto dicen, sí, es que yo estoy alimentando mi espíritu, leyendo la palabra, escuchando el sermón cada día. No, yo ¿cómo alimento mi espíritu? Viviendo esta palabra. Viviendo esa palabra y en mi caminar, viendo cómo el Señor obra, escuchando su voz, viendo cómo me sana, cómo me restaura. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros y es la única manera en la que vamos a poder convertirnos en verdaderos testigos de Jesús. Y por eso la pregunta primera que debemos hacernos el día de hoy es, ¿realmente hemos experimentado para convertirnos en verdaderos testigos de Jesús? Hemos experimentado. Y por eso, para mí, el mejor testimonio, la mejor prueba para creer en la resurrección de Jesús es la vida de los discípulos. Es la vida de los discípulos. ¿Qué pasó cuando a Jesús lo arrestaron? ¿Quién se quedó con Jesús? Nadie. Cada uno se fue por su parte. Huyeron. ¿Qué pasó con Pedro? Dios, Jesús, yo a ti jamás te voy a negar. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. Ni siquiera una, 3 veces. 3 veces. Y sin embargo, ocurre algo muy maravilloso. De repente, estos hombres que eran gallinas, esos hombres que negaron a Jesús, esos hombres que huyeron cuando arrestaron a Jesús, de repente, son capaces de entregar su vida por Cristo. ¿No les parece muy maravilloso eso? ¿De qué está dando prueba eso? Ellos tuvieron que experimentar algo tan impactante para decir, yo soy capaz de dar mi vida por eso.
Ellos fueron testigos. Ellos experimentaron a Jesús resucitado. Ellos lo vieron. Tomás lo palpó. Y por eso pueden decir, ya soy capaz de dar mi vida por eso. Ahora, imagínense, hay un video muy gracioso acerca de esto en inglés. Imagínense que ellos hubieran inventado todo esto, que hubieran dicho mentiras, que se hubieran llevado el cuerpo, ante la amenaza de que los van a matar. Más fácilmente, ¿qué hubieran hecho ellos? Confesar. ¿Saben que yo dije mentiras? No me maten, por favor. No me maten. No me maten, no me ahorquen. No me cuelguen en la cruz. No me maten con lanzas. Y sin embargo, estos discípulos gallinas, miedosos, al experimentar la resurrección de Jesús, al participar de esto, al volverse verdaderos testigos porque vieron, palparon, ¿qué es lo que pueden decir ahora? Yo por Jesús muero. Y por eso los discípulos, cuando nosotros los vemos, las historias como fallecieron, uno dice, wow, algo tuvo que haber impactado esas vidas. Tomás, aquel que dudó, ¿qué pasó con él? Uno ve la historia, según la tradición, fue a la India, muerto con lanzas. Y antes de morir escribe que Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Jesús está vivo. Vemos a todos los discípulos, esos miedosos. A Pedro, aquel que le negó 3 veces. A la final, ¿cómo dice? Yo vuelvo a Roma. ¿Y luego qué? No me crucifiquen como Jesús derecho porque yo no soy digno. Y por eso muere al revés. Pablo, decapitado. ¿Ustedes serían capaces de morir por una mentira? No. O serían muy bobos. Pero los discípulos se entregaron su vida porque participaron. Y por eso lo primero que debemos hacer es participar. Listo. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Entonces, la primera motivación por la cual no debemos temer es porque Dios nos va a dar la razón en su momento. Dios nos va a dar la razón de lo que estamos anunciando, que es el Evangelio. En su momento Dios nos dará la razón. En su momento todo lo que está encubierto saldrá a la luz. El segundo motivo que nos dice Jesús es, tenemos que trasladar el temor que le tenemos a los hombres hacia Dios. Tenemos que trasladar ese temor. Y yo sé que de pronto para algunos es sorprendente esto, pero Jesús nos dice que tenemos que temer. Jesús no nos dice no teman. Jesús nos dice que tenemos que temer. Tenemos que tener temor. La pregunta es, ¿a quién va dirigido nuestro temor? Porque Jesús aquí en este pasaje que leímos el día de hoy va a pronunciar la palabra temor 4 veces. 3 de ellas es no teman, no teman, no teman. Pero una de ellas nos va a decir teman, tengan miedo, tengan miedo. ¿De quién? ¿Qué nos dice aquí la palabra? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tengan miedo, teman más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tengan temor, tengan temor. Nosotros tenemos que tener temor de Dios. Nosotros lamentablemente en este cristianismo moderno, en este cristianismo de Barney, de Disney, hemos convertido a Dios en nada, que yo me pueda aprovechar de Él. Pero ¿qué nos dice Jesús? Tengan temor de Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Aunque Él es nuestro Padre, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. No se nos puede olvidar esto. Tenemos que trasladar el temor que le tenemos a los hombres hacia Dios. Porque ¿cuál es el motivo por el que no estamos nosotros llevando la palabra muchas veces? Por miedo al otro. ¿Qué van a decir de mí? Pero yo tengo que temerles a Dios. ¿Qué va a decir Dios de mí? ¿Qué va a decir Él de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? No el otro. El otro simplemente piensa mal y ya. Luego en algún momento va a desaparecer.
Y digamos, en casos muy extremos, puede que me maten. Pero a la final, eso es temporal. Eso es temporal. A todos van a morir. Pero es temporal este cuerpo. Es temporal. Y por eso tenemos que temerles a aquel que puede destruir, ¿qué? El alma. En su momento de juicio vendrá el Señor. Y nosotros podemos cambiar este pasaje, podemos corromperlo, podemos cambiarlo como queramos para decir que no hay que tener temor de Dios. Pero la palabra completa nos dice, tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que tener temor. Ahora, la pregunta muy clara que tenemos que hacernos es, bueno, y aquí se refiere Jesús cuando nos habla de temor. Se refiere a estar horrorizados, tener siempre pesadillas acerca de Dios destruyéndonos, enviando fuego hacia nosotros. No. Cuando Jesús nos dice que debemos tener temor de Dios es reverencia. Tenemos que reconocer que Él es mayor, que Él es el creador, que Él es el Señor, que Él es el Rey, que a Él es a quien yo le debo rendir cuentas, no a las personas del mundo. A eso se refiere Jesús. No es un miedo que paraliza, sino un temor que me hace rendirme ante Él y decir, Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. A eso se refiere. A eso se refiere. Vamos a buscar Juan 12, 42, 43. Juan 12, 42, 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de quién, de los hombres, y la gloria de Dios. Miren qué tan llamativo es esto. Hubo muchos gobernantes que querían creer en Jesús, pero por miedo de los hombres no confesaron que creían en él. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Le tenemos miedo a lo que el otro pueda decir. Le tenemos miedo a lo que el otro pueda pensar. Le tenemos miedo a lo que el otro pueda hacer. Cuando realmente hay un Dios que es mucho mayor que esta criatura. Imagínense. Algunos de ustedes, si digamos, Dios les dice a ustedes, bueno, vamos a jugar boxeo. Vamos a tener un sparring de boxeo. ¿Quién de ustedes tendría miedo? Nadie. Pero si al lado está Mike Tyson. Vamos a hacer un jueguito de sparring. ¿Quién no le tiene miedo? Entonces, si los pusieran a escoger, ¿a quién escogerían? ¿Yo con quién voy a pelear? Con Dios, ¿cierto? Porque a él es al que yo no le tengo miedo, ¿cierto? Entonces, con este peleo, con este, no podemos nosotros pelear contra Dios. No podemos desobedecer a Dios. Él es mayor, los hombres no son nada. Ellos nos pueden, puñitos, ay, sí, ay, qué dolor. Pero ¿quién es el Dios verdadero? El grande, el todopoderoso. Es nuestro Señor. Y es aquel que tenemos que tenerle temor, es decir, reverencia, reconocer que de Él es nuestra fidelidad, nuestra lealtad, que a Él le pertenece todo lo que somos, todo lo que tenemos, solo a Él y únicamente a Él. Tenemos que rendir toda nuestra vida ante Él. Señor, Señor, te entrego mis decisiones, te entrego mi vida y por eso llevo tu palabra. Aunque me dé susto, llevo tu palabra. Porque yo te tengo más temor a ti que a estos hombres. Estos hombres que nosotros vemos en este libro de los mártires no es porque sean especialmente valientes, no es que sean especiales comparados con nosotros, simplemente tuvieron sus ojos ¿en quién? En Jesús, en Jesús. Vamos a buscar Gálatas 1:10. Gálatas 1:10.
Gálatas 1:10. No hemos escuchado hoy la voz de Rubén. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía guardara a los hombres, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿A quién estamos tratando de agradar? Como siervos del Señor, ¿a quién estamos tratando de agradar? Tantos pastores hoy en día, lamentablemente, buscando agradar a los hombres, pervierten el evangelio, lo corrompen y dicen, sí, no, es que lo que Dios quiere de nosotros es diezmo, 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 diezmo. Es que sí, es que lo que Dios quiere para nosotros es que tengamos el celular último modelo, que... ¿Ustedes creen que a Dios le importa eso tan temporal? Que realmente es su propósito mayor para con nosotros. Eso no es. Y por eso yo siempre les digo, y realmente no tengo miedo, aquí solo vamos a hablar acerca de eso. Aquí nos vamos a centrar en la palabra. Porque yo a quién tengo que agradar como pastor? A Dios, únicamente a Dios. Y por eso es que yo siempre trato de filtrar. Siempre, siempre, siempre. Pienso, ¿será que eso son palabras mías o son palabras realmente de Dios? Que no sea mi filosofía, que no sea mi cultura. Siempre estoy pensando, claro, uno como ser humano falla a veces, pero siempre estoy pensando. Y por eso es que yo le agradezco al Señor que hubo un momento en el que a mí me tocó ser traductor. Me tocó traducir de coreano a español, me tocó traducir de inglés a español. Y me encantó ese momento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que debe hacer un traductor? Interpretar lo que el otro quiere decir. No, es decir, en el otro idioma, exactamente lo que el otro quiere decir. Eso es un traductor. ¿Qué pasa si yo como traductor cambio las palabras de aquel que está hablando? ¿Soy un buen o mal traductor? Muy mal traductor. En cambio, ¿yo qué es lo que debo hacer? Y por eso es que a mí el trabajo de traductor me enseñó mucho humildad, me enseñó, es que hay que rebajarse. Yo quiero decir muchas cosas, pero ese está diciendo unas barrabasadas, pero yo debo decirlas. ¿Por qué? Porque yo soy un traductor y ya. De la misma manera, es con el Señor. Nosotros somos instrumentos y ya. Como Él nos quiera usar, ahí estamos. Ahí estamos. Dejarnos usar por Él. Listo. Entonces reflexionemos la segunda pregunta. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro temor? ¿A quién le tememos? ¿Le tememos al mundo o le tememos al Dios Todopoderoso? Es decir, ¿a quién le vamos a rendir cuentas? ¿Al mundo? ¿A quién vamos a agradar? ¿Al mundo o a Dios? Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios. Yo quisiera aquí que un día Sara se parara y nos hablara de finanzas, que un día se parara Simón y hablara de derecho, muy bueno, y yo descanso un ratico. Pero no, aquí se debe hablar de qué? De Jesús, de la palabra. Y habrá otros espacios en los que podamos abrir fuera del culto. Claro, eso no tiene nada de malo. Pero aquí en el púlpito, ¿de qué se debe hablar? Jesús, 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 nada más. No es cómo tener un matrimonio exitoso. Ay, cómo ganar dinero, cómo manejar tus finanzas. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús dice muy claramente que vendrán falsos maestros, falsos pastores. Mateo 10, 29, 32. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Este pasaje es hermoso. Primero, ¿por qué no debemos temer? Porque Dios nos dará la razón con respecto al evangelio que estamos llevando. Segundo, ¿por qué no debemos temer? Porque no debemos temerle. ¿Cuál es la motivación para que nosotros salgamos y llevemos la palabra? Porque no debemos temerle a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y tercero, porque podemos estar tranquilos y no tenemos que temer. ¿Por qué? Dios está en control de todo.
Dios conoce los más pequeños detalles. Los más pequeños detalles. Dios es un Dios completamente detallista, que recuerda todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Nosotros vemos aquí que la palabra nos dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. ¿Un cuarto qué es? ¿Cuál es la moneda más pequeña que tenemos actualmente en Colombia? 50 pesos. Y a veces nos encontramos una de 20. A eso se refiere. Con la moneda más pequeña, con 50 pesos, yo puedo comprar ¿qué? 2 pajarillos. Exactamente estos 2 pajarillos son los ¿qué? 2 gorriones. Yo puedo comprar 2 gorriones con 50 pesos. ¿Eso qué nos quiere decir acerca de los gorriones? Que no valen nada. Si yo puedo comprar 2 con 50, 25, es que esos gorriones no valen nada. No valen nada. Y sin embargo, ¿qué nos dice aquí la palabra? A pesar de que no valgan nada, Dios está atento de sus vidas. Ellos no caen, a pesar de todas las circunstancias, ellos no caen sin la aprobación de Dios. Aquí dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios está atento. Ahora nosotros que valemos más que un gorrión, que valemos más que un pajarillo, que valemos más que 50 pesos, ¿cómo Dios no estará atento a cada uno de los detalles de nuestra vida, lo que necesitamos? Y ante todo, ante la persecución que viene, ¿cómo no nos va a cuidar Dios? Dios nos va a proteger. Dios va a levantar nuestro rostro. Y aquí luego dice Jesús, pues aún vuestros cabellos están todos contados, algunos más fácil que otros, ¿cierto? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros. Más valéis vosotros. Imagínense, ¿cuántos de ustedes saben cuántos cabellos tienen en su cabeza? ¿Cuántos? Nadie sabe. Nadie sabe. Y sin embargo, la palabra nos dice, Dios conoce estos pequeños detalles. Dios está en control. Dios conoce los detalles. Y por eso no tenemos que temer. Por eso Romanos nos dice, si Dios es con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Y por eso podemos ir adelante. Y por eso debemos llevar la palabra con valentía. Y por eso no podemos amedrentarnos y tener miedo de este mundo, de lo que pueda decir el hombre. Porque a la final este hombre también va a desaparecer. Pero ¿dónde está nuestra gloria? ¿Cuál es la gloria que nosotros debemos buscar? La del reino de los cielos. Por eso debemos llevar la palabra con valentía, con entusiasmo, con diligencia. Mayor es el que está con nosotros. Mayor y poderoso y grande es el que está con nosotros. Esa debe ser nuestra confianza. Con valentía, no importa lo que digan las demás personas. Vamos adelante. No importa lo que diga mi familia, no importa lo que digan mis amigos. Llevo el evangelio. Eso es lo que nos tiene, lo que nos está invitando hoy el Señor. No tenemos que tener temor, porque tenemos un Dios que ante todo está en control de todo. Conoce los más pequeños detalles. Él conoce cada una de nuestras lágrimas. Y por cada una de nuestras lágrimas va a pedirle cuenta ¿a quién? A nuestros enemigos. Nuestros enemigos. Y por eso podemos estar confiados. Señor, yo confío en ti, que tú eres mi porción, tú eres mi sustento, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi estandarte, tú eres mi escudo. En ti pongo toda mi confianza. Solo en ti. Solo en ti. Vamos a adorar con esta canción, esta última canción.